The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo webinar del Foro LAC que organizamos realmente con mucha ilusión con el Instituto de Salud y Demografía de México, el INSAT, con quienes hemos venido trabajando casi un año en este esfuerzo grande. Soy Milka Dinev, soy la asesora regional del Foro LAC y en esta oportunidad estoy acompañada no solamente de nuestro presentador, el doctor Ricardo Vernon, investigador principal, sino también del presidente del Foro LAC, Martín Gutiérrez, que en unos minutos nos va a dirigir unas palabras. Todos los participantes están en silencio con el fin de evitar el ruido de fondo de sus casas, de sus oficinas. Los micrófonos están apagados y dejaremos las preguntas para el final de la presentación. Pero por favor, mientras se desarrolla la presentación, no duden en escribir sus preguntas en el recuadro que está a la derecha de su pantalla, en donde dice questions o preguntas, depende si están en la versión en castellano o en inglés. Pueden ir formulándolas y escribiéndolas y al final nuestros panelistas y nuestro investigador principal las podrá resolver. Este webinar está siendo grabado, así que una copia del audio y del video estará disponible mañana, viernes o a más tardar el día lunes y será enviada a todos ustedes. El webinar será cargado, el audio y el video, será cargado en nuestro sitio web, así que estará siempre en la biblioteca que tenemos del Foro LAC en nuestra página web. No duden en comunicarse conmigo a través de la ventana del chat si es que tuviesen alguna dificultad. Asimismo, en la ventana del chat he colocado la liga o el link, el vínculo hacia las hojas informativas donde las pueden descargar sin ningún problema. Asegúrense de tener un buen juego de audífonos, cierren otros programas en su computador para que así tengan suficiente ancho de banda en su conexión al Internet. Sin más demora, pasaré el micrófono a Martín Gutiérrez, presidente del Foro LAC, para que nos dirija unas palabras. Adelante, Martín. Muy buenos días a todos y a todas. Milka, muchísimas gracias por esta introducción y obviamente a nombre de toda la membresía de Foro LAC y del Consejo Ejecutivo, un agradecimiento especial a las personas que hoy forman parte de este panel y además a la presentación de Ricardo Vernon en SAT en esta impactante, pero además útil investigación que nos va a dar luces sobre uno de los temas centrales que tiene como necesidad nuestra región. No quiero tomar mucho más tiempo porque estoy seguro que hay muchísimas preguntas y muchísima inquietud para tener más información y los resultados de esta encuesta regional. A nombre del Consejo Directivo y de todos los que formamos parte del Foro LAC, sean ustedes bienvenidos y Ricardo, tienes el piso para comenzar. Muchas gracias. Bueno, en esta presentación vamos a entender por seguridad anticonceptiva la capacidad de la población de elegir, obtener y utilizar una amplia variedad de métodos anticonceptivos asequibles y de alta calidad en el momento que los necesitan. El Foro LAC de la Coalición de Insumos de Salud Reproductiva apoyó con financiamiento de USAID y de un donante anónimo el levantamiento de una encuesta de seguridad anticonceptiva. En 2019 es el periodo de referencia en 7 países y antes el proyecto USAID Deliver había hecho encuestas en 36 países, entre ellos el de 5 países latinoamericanos que estamos agregando también a esta presentación. Y actualmente el proyecto de USAID GHSC-PSM son los que están llevando a cabo todo lo relacionado con logística de medicamentos y entre otras cosas estas encuestas
Entonces, para hacer comparables nuestras encuestas con las que ellos están levantando, interactuamos muy cercanamente a lo largo de toda la elaboración de las encuestas. Las encuestas fueron hechas por equipos locales, coordinados por Investigación en Salud y Demografía, y por el Foro LAC y de la Coalición de Insumos de Salud Reproductiva, y con el financiamiento, ya dijimos, de USAID y de un donante anónimo. Los equipos fueron en Argentina el de CEDES, con Mariana Romero a la cabeza. En Bolivia, Karina García. En Chile lo hizo Miles Chile, con Eduardo Soto a la cabeza y con la participación de la directora anterior, Anita Peña, la actual Javiera Canales, y el apoyo de Stephanie Oz. En Ecuador fueron Romina Acevedo y Julia Jumbo, y en Nicaragua fue Carolina Araúz. Y en Paraguay, el Centro de Estudios de Población de Paraguay, con Miquellas Abreu a la cabeza. Entonces, ¿en qué consistió este proyecto? Fue en llenar el cuestionario de la encuesta de indicadores sobre la disponibilidad asegurada de insumos anticonceptivos, los cuales les van a dar una liga, pueden ustedes accesarlos. Estos cuestionarios son bastante extensos, están llenos de notas explicativas, y si están interesados en cómo funciona el sistema logístico de alguno de los países de los que vamos a hablar, creo que va a ser la mejor fuente que puedan encontrar. Aparte, esa información que recabamos en los cuestionarios lo vertimos en un resumen condensadísimo de una sola página, para difundir los resultados de la encuesta de cada país, que también les pensamos enviar después de esta presentación, y también van a tener la liga a la que pueden acceder a ellos en la página del RHSC. Y finalmente llevar a cabo los 2 encuentros virtuales con públicos de América Latina. Ayer tuvimos el encuentro anterior, así que hoy termina oficialmente este proyecto. ¿Cuáles fueron las fuentes de información? Pues principalmente las entrevistas con los responsables de los programas, y muchas veces inclusive el apoyo de Decidido, la entrega de información y el procesamiento de información por los responsables de los programas. Pero como los cuestionarios son tan extensos, también tratan muchos temas en los que las personas que venimos de la tradición de programas de salud sexual y reproductiva o de anticoncepción no estamos muy familiarizados, como por ejemplo las agencias de regulación, todo lo del dinero, los ministerios de finanzas, de planeación. Entonces también se tienen que entrevistar a los funcionarios de todas estas instancias gubernamentales, a los miembros de las organizaciones de la sociedad civil que prestan los servicios, asociaciones farmacéuticas, distribuidores, y a las oficinas de país de agencias internacionales y donantes como UNFPA, USAID, las agencias, todas las agencias. Y esto se completa con la investigación documental de páginas web institucionales y la documentación oficial que está disponible en la red. Entonces, en lo que sigue vamos a hablar de 7 temas principalmente. El primero es el de liderazgo y coordinación, el segundo lo de finanzas y adquisiciones, el tercero de los productos básicos disponibles, el cuarto de políticas, el quinto de cadenas de suministro, el sexto de calidad y el séptimo de la participación del sector privado en el mercado de anticoncepción. Entonces, en términos de liderazgo, durante muchos años se estuvieron promoviendo, hace
digamos, hace más de 20, 25 años empezó este esfuerzo por establecer en los diferentes países comités de seguridad anticonceptiva que estuvieran compuestos por todas las organizaciones, por todos los stakeholders, todos los interesados en el tema de anticoncepción. Y la idea era que entre todos ellos iban a revisar las necesidades, iban a formular recomendaciones para que la agencia nacional que estuviera a cargo de la compra, de la adquisición, los tomara en cuenta, ¿no? 20 o 25 años después, en casi todos los países sigue existiendo, no necesariamente como un comité de disponibilidad asegurada de insumos anticonceptivos, DAIA, como les llamaban antes, pero sí como miembros de un comité sobre salud sexual y reproductiva que toma todos los temas en sus manos, analiza, discute y emite recomendaciones. Y entre esos temas incluyen los de anticoncepción, los de compra de anticonceptivos, estimaciones de anticonceptivos y así sucesivamente. Como vemos aquí, en la mayor parte de los países, en 83%, siguen existiendo los comités, solo en Argentina y Nicaragua no se encontraron. Obviamente los principales actores en la mayoría de los países son los ministerios de salud, pero también las ONGs, las agencias de Naciones Unidas, UNFPA principalmente, y los almacenes centrales de medicamentos e insumos son también parte importante, y un poco en menor escala las agencias de mercadeo social, los donantes, el sector comercial, el Ministerio de Finanzas y otros. Y en términos de reuniones anuales, pues estas varían entre 1 y 14, la media está entre 2 y 4. En Bolivia hay muchísimas reuniones, pero es que tratan muchísimos temas y tratan todos los medicamentos de compra, entonces es una actividad constante. En términos de dinero, de los fondos para la compra de anticonceptivos, podemos ver que prácticamente en todos los países el Estado ya participa fuertemente en la compra de los anticonceptivos, aporta el dinero. Las donaciones tienden a ser ya minúsculas, relativamente pequeñas en términos porcentuales en casi todos los países, salvo en algunos de Centroamérica. Más o menos los montos entregados son entre 41 millones que gasta que presupuestó el Ministerio, la Secretaría de Salud en México, y unos 247, un cuarto de millón de dólares en Honduras. Estas cifras son en realidad subestimaciones de las aportaciones gubernamentales porque solo incluyen las del nivel central, y en muchos países el nivel estatal también compran anticonceptivos, los niveles estatales o departamentales o provinciales, según sea la división política en el país. Y también porque en otros países, en algunos países como en México, por ejemplo, hay otros grandes prestadores de servicios de anticoncepción que no están incluidos aquí, como por ejemplo el Instituto Mexicano del Seguro Social o la Seguridad Social para Trabajadores del Estado. Entonces, en México supongo que la aportación real vendría a ser prácticamente del doble, y en muchos otros países sería la misma situación si tomáramos en cuenta la participación de los gobiernos estatales. También es digno de mencionarse que prácticamente todo el presupuesto asignado se gasta para la compra, y aunque en algunos países se ve que hubo un gasto menor al presupuestado,
como en México otra vez. Esto fue porque lograron, por por cambios en los sistemas de compras más grandes, compras consolidadas, lograron reducir considerablemente el costo de adquisición. Esto es en 2019, se ahorraron 6 millones de pesos en la Secretaría de Salud. En términos de disponibilidad anticonceptiva de los diferentes métodos, aquí en esta gráfica podemos ver que en prácticamente todos los países existe ya una gama muy amplia de anticonceptivos, tanto en el sector privado como en el sector público. Los anticonceptivos que menos se usan son los parches y los anillos vaginales y el condón femenino. Y un poco también las pastillas de solo progestina. Si vemos aquí en cada país hay dos renglones, el de color oscuro es el sector privado y el de color claro es el sector público. Ahí vemos que prácticamente que en la mayoría de los países existe una gama más amplia disponible en el sector privado que en el sector público, pero aún en el sector público es muy amplia. Y si cambiamos estos números, estos renglones tan confusos, por nada más una tablita que nos diga cuántos métodos están disponibles en cada sector, podemos ver que en el sector privado, en la mayoría de los países hay entre 11 y 13 métodos disponibles, aún en los que hay pocos hay 9, bueno, salvo Guatemala, que es un poco más restringida. Y en el sector público son entre 9 y 11 métodos disponibles, ¿no? No en todos los países hay mucha participación de mercadeo social y las ONGs también en muchos tienden a tener un rango disponible un poco menor, pero también contribuyen importantemente como canal de anticoncepción. Y estos son los métodos incluidos en estos números. En términos de políticas, aquí si favorecen o obstruyen, uno de los principales enfoques del cuestionario es el pago de aranceles. Como pueden ver, en la mayoría de los países sí se pagan aranceles, ciertamente en el sector privado. En algunos países el sector público está exento. El enfoque del cuestionario es que los aranceles son malos porque aumentan el costo y disminuyen entonces el acceso a los anticonceptivos, pero pues en general, si uno le pregunta a los de la Secretaría de Hacienda o Ministerio de Finanzas de los países, ellos piensan que una economía en la que todos los impuestos se aplican a todos los productos es más eficiente que una que no es así. Aquí en esta tratamos de dibujar países que tenían políticas que favorecían la anticoncepción, como por ejemplo la existencia de normas, de programas sobre salud sexual y reproductiva, y políticas que dificultan como aranceles, cargos, derechos, todo ese tipo de cosas. Como ven, pues casi todos los países tienen de ambos. Otro asunto de políticas que indaga el cuestionario es cuál es el personal de menor nivel autorizado para administrar o vender los anticonceptivos. Aquí podemos ver que en el sector público, en la mayoría de los países, ya se ha logrado desmedicalizar la entrega de anticonceptivos. Si vemos los colores azules y violeta
más claros son los de menor. Este es enfermera, pero también incluye a las obstetrices, que el cuestionario no distinguía entre obstetriz, porque no es una figura muy común más allá de Sudamérica. Entonces lo incluimos obstetriz dentro de enfermera también. Y en casi todos los países ya, aún en un nivel menor de enfermera obstetriz, está permitida la entrega de propuestas. Los métodos que yo llamo clínicos, ¿no? Como obviamente esterilización y en muchos países implantes y DIU continúan siendo principalmente dominio de los profesionales médicos, aunque hay mucha investigación y muchas experiencias de que las enfermeras y las auxiliares de enfermería inclusive son proveedores confiables y en algunos estudios hasta más seguros que los médicos. Aquí tenemos la situación en el sector privado, en realidad es muy parecida, hay pocas diferencias entre uno y otro sector. Aquí preguntamos sobre cuál era, fueron preguntas que se hicieron a 2 o 3 informantes de cada país y era un cálculo, ahora sí que a ojo de buen cubero, como dice la expresión. Esto fue más o menos los rangos. Les preguntamos qué porcentaje del personal de salud del sector público estaba entrenado para remover el DIU y los implantes. Y estas fueron las cifras que nos dieron, que son considerables y que afectan mucho también la disponibilidad de los métodos, ¿no? Aquí también en términos de políticas vemos países que tienen normatividad que aumenta el acceso a servicios y prácticas operativas que aumentan las prácticas en azulito, la normatividad en verde. Básicamente estas son indicaciones, por ejemplo, en las normas acerca de cómo atender a los adolescentes, a las personas con discapacidad, o en términos de prácticas operativas, si hay, por ejemplo, servicios móviles para llegar a las personas en poblaciones rurales o indígenas y minoritarias, y encontramos que el compromiso para entregar los métodos anticonceptivos se extiende a estas poblaciones tradicionalmente con menor acceso, ¿no? Sobre todo en términos de normativos, a lo mejor en términos prácticos todavía nos falta trabajar un poco más. En casi todos los países ya tanto los servicios como los métodos son gratuitos. Solo en Chile es el único país en donde los métodos no se entregan gratuitamente en el sector público. Y también vimos lo contrario. Si hay, por ejemplo, países con normatividad o prácticas operativas que dificultan el acceso a servicios, con normatividad son muy pocos los países. Creo que aquí uno de estos casos era en Argentina, 2 casos especiales que limitaban el acceso a la esterilización a las personas muy jóvenes. No me acuerdo cuál es el otro caso, pero en términos de las prácticas seguidas, ¿no? Que sea, digamos, falta de proveedores que puedan hablar las lenguas indígenas o proveedores que rechazan la entrega de servicios a adolescentes, ese tipo de cosas, se reporta que continúa siendo muy común, aunque también esto es una pregunta que se hizo con una confiabilidad dudosa, porque la pregunta se hizo solamente a 2 o 3 personas, profesionales bien enterados, pero
esto de la consolidación de los anticonceptivos en la lista nacional de medicamentos o cuadro básico de medicamentos o lista de medicamentos esenciales, como se llame en los diferentes países, nos vuelve a ratificar que existe ya, que está bien institucionalizada la oferta de una gama amplia de anticonceptivos seguros para que cubren la mayor parte de las necesidades. Hay algunas excepciones notables, a mí se me hacen, yo no hubiera esperado que en Chile existieran tan pocos anticonceptivos metidos en la lista esencial de medicamentos, pero en general los que se necesitan están bien, los más ausentes son el DIU hormonal, los parches, el condón femenino un poco, los parches anticonceptivos y el anillo vaginal. En términos de lo que es la logística, no, perdón, esto es todavía con políticas. Aquí estamos hablando de países que tienen estrategias de promoción de anticoncepción, ¿no? En el primer lugar vemos que la mayor parte tienen mecanismos de participación comunitaria y movilidad, que tienen unidades móviles de entrega de servicios y educación. Cerca de 2/3 partes hacen promoción a través de medios masivos de comunicación. Creo que incluimos ahí también a las redes sociales. Y 3/4 partes tienen programas de mercadeo social para ampliar el acceso. En términos de lo que es la logística de anticonceptivos, una pregunta era en dónde se hacía la compra. Casi todos los países tienen compra centralizada, aunque en varios países hay compras en los niveles intermedios, estatales o provinciales. Y creo que solo en Bolivia la compra se hacía en los niveles locales. Y también la pregunta es, ¿dónde entregan los proveedores los anticonceptivos que se compran? También en la mayor parte de los países la entrega se hace en el nivel central, aunque en una parte importante se entrega en el nivel intermedio y solamente en 3 se hace a nivel de puntos de servicio. La ventaja de tener la entrega en los niveles intermedios o de punto de servicio, pues es que el gobierno central se evita el problema de la distribución, ¿no? Que cuando se deja en manos del gobierno puede ser complicado. En esta vemos desabasto de anticonceptivos en el nivel central. Parece que es mucho. Yo en algún momento tuve a mi cargo la distribución de anticonceptivos en la Secretaría de Salud en México y me parece que es que se ha avanzado muchísimo, ¿no? De cuando hace 30 o 40 años se visitaban los diferentes países y era muy complicada la situación. Vemos que en la mayor parte de los países hay niveles bajos o no hay en el nivel central. Hay algunos países en los que sí tienen un problema serio, como El Salvador. En los demás países, cuando hay problemas es porque faltó 1 o 2 métodos en algún momento. Creo que la medida que utilizamos fue el número de meses, o sea, el número de meses del año en el que el método había habido un agotamiento de método de stock en el almacén central. Entonces, que pudo haber sido en realidad un día o 30 días, pero aún así pues resulta que es bastante pequeño los niveles de abastecimiento, salvo en Argentina y en El Salvador. Y finalmente, bueno, no sé si finalmente, pero aquí vemos también
cuál es el número de fabricantes que participan en el mercado privado en los diferentes países. Entonces, obviamente, entre más fabricantes participan, entonces hay más competencia y hay mejores precios y más variedad y disponibilidad. Aquí vemos que en casi todos los países hay mercados muy dinámicos de anticoncepción con la mayoría de los métodos. O sea, en casi todos hay más de 3 fabricantes que están tratando de vender sus productos. En algunos métodos hay menos competencia, como por ejemplo el DIU y los implantes, pero aún ahí hay entre 2 y 3. Y bueno, el condón femenino ya vimos que era de los métodos en donde prácticamente no, es uno de los métodos menos disponibles. Aquí vemos requerimiento de venta de anticonceptivos. Esto es a nivel de requerimiento de receta para la venta de anticonceptivos. Esto es a nivel normativo. Si existen disposiciones que exijan la presentación de receta médica para venta por ejemplo, en las farmacias, y encontramos que todavía hay 3 países que sí tienen ese tipo de restricciones, pero en muchos países, en varios de estos países, aunque existe la restricción normativa, en la práctica, si uno se presenta en la farmacia, se entrega sobre el mostrador, aún sin la presentación, o cuando menos en la mayoría de las farmacias, ¿no? Según reportaron los informantes. Entonces, en términos de conclusiones, ¿qué es lo que la conclusión, las conclusiones generales a las que podemos llegar? Es que pues ya está la planificación familiar, la anticoncepción, ya está institucionalizada. En todos los países existen programas de los gobiernos, existen programas de salud sexual y reproductiva. Los gobiernos centrales y departamentales compran los anticonceptivos y prestan los servicios gratuitamente. La normatividad y las prácticas operativas en general favorecen la entrega de métodos a poblaciones vulnerables, y el personal de menor nivel ya puede prescribir y entregar los métodos, salvo por la esterilización masculina y femenina. Y donde existen normas restrictivas, lo que nos dicen los informantes es que estas no se aplican muy estrictamente, ¿no? Pero, sin embargo, todavía existen muchas oportunidades de mejoramiento de políticas y prácticas operativas. No hemos terminado y nunca vamos a terminar, porque el día que creamos que terminamos surgirán nuevos problemas. La otra cosa es que hay una gama amplia de anticonceptivos en casi todos los países, ¿no? Que hay en el sector público hay entre 6 y 11, y en el sector privado entre 9 y 13 opciones anticonceptivas que se ofrecen a la población. Los métodos menos utilizados son métodos más recientes, que llegaron al mercado más recientemente, como los anillos vaginales, los parches, el condón femenino o las pastillas de solo progestina y los implantes. Y la mayoría de los métodos están incluidos en el listado de medicamentos esenciales, lo que asegura que que permite el abasto, ¿no? Como les decía, uno de los productos adicionales de este proyecto fue realizar para cada uno de estos países una hoja informativa que condensa los resultados de la encuesta en una sola página para hacer abogacía, que pensamos que se puede usar en este esfuerzo de cambio de políticas, disposiciones, programas con las autoridades, los tomadores de decisiones,
las entidades del sector público y privado, para hacer la abogacía, o sea, para dar a conocer el estado actual de los programas en la región, la disponibilidad anticonceptiva y tratar de identificar las áreas de mejoras en políticas públicas, normatividad, presupuestos, áreas programáticas, etcétera. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Milka, no sé si quieras pasar a los comentarios de los panelistas. Sí, gracias Ricardo por la presentación. Es un resumen muy ajustado de una enorme cantidad de información que INSAT ha procesado en los últimos meses. Antes de pasar a los panelistas, quería reiterar nuestro agradecimiento especialmente a nuestro donante privado y a USAID, que han permitido que podamos completar 7 países más a esta base de datos, además de los 5 países que ya había hecho el proyecto de Chemonics Global Health Supply Chain, PSM. El proyecto PSM también ha sido un aliado valiosísimo para nosotros en estos meses porque nos han ayudado a reconfirmar mucha de la información, a limpiar la información, hacernos ver algunas inconsistencias y para eso le estamos especialmente agradecidos a Isadora de Vigier, que nos ha ayudado tantísimo en el PCM, igual que Susan Gold. Por favor, Mariana, si quisieras empezar tú con tus comentarios. Es un gusto presentarles a Mariana Romero, directora del CEDES en Argentina. Adelante, Mariana. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias, Ricardo, por la presentación, Milka, por introducir el webinario a los colegas que están participando. En primer lugar, bueno, agradecer obviamente la oportunidad de haber participado del estudio junto con el equipo de colegas de CEDES y de participar también en términos de recoger esta información que entendemos es valiosa, ¿no? Es valiosa como quedó reflejado en el webinario de ayer para tomar decisiones, pero también es valiosa para la audiencia que reúne el webinario de hoy, que son organizaciones no gubernamentales, organizaciones que hacen incidencia, que participan en la provisión de servicios. ¿Y por qué creo que esta es una información útil? Si bien ayer en varias situaciones se hizo un énfasis en que esta es una foto que tenemos, que es una foto pre-pandemia, con todo lo que esto ha significado, es un excelente panorama, una visión global de 12 países de la región, y que nos permite no solo poder armar este escenario regional, sino también tener miradas relativas entre los países, ¿no? Me parece que es una información que en muchos casos las organizaciones no gubernamentales desconocemos. Por ejemplo, cómo se gestionan los procesos de compra. Si bien eso no está quizás tan reflejado en las hojas informativas, si ustedes acceden al cuestionario en extenso, ahí hay información con las fuentes adecuadas para poder interiorizarnos mejor acerca de estos procesos, ¿no? Me refiero particularmente a los procesos de compra del sector público para que usuarias y usuarios del sistema público de salud puedan acceder. También hay información que creo que muchas veces las organizaciones no gubernamentales desconocemos, como son las instancias de registro de medicamentos, las instancias de registro de distribuidores, cuántos son los laboratorios que producen métodos anticonceptivos como un indicador de mejoramiento del acceso y de mejoramiento de la competencia en términos de los precios.
creo que de nuevo nos permite o resume información que habitualmente no disponemos. Y creo que en este sentido, particularmente para quienes participamos de este proceso, nos enseñó, aprendimos, tuvimos la oportunidad de conocer más acerca de la transparencia y el acceso a la información. ¿Dónde está esta información que es clave para entender la disponibilidad de métodos anticonceptivos en un país y cómo podemos monitorearla con alguna continuidad y sistematicidad? Coincido con Ricardo respecto de algunas de las conclusiones que él mencionó, donde los resultados nos dan luz sobre algunas áreas críticas. El tema de financiamiento, no solo en términos del volumen, y ahí quizás tenemos que aplicar algunas medidas de estandarización para poder mirar en términos relativos cómo es este financiamiento entre países. En términos de la sustentabilidad, pensar cómo en los países donde un aporte importante proviene de donaciones, aseguramos que más allá de que esas donaciones estén o no, la seguridad anticonceptiva, el acceso a los anticonceptivos esté garantizada, cómo son las cadenas de distribución y los distintos obstáculos que podrían aparecer en esa cadena, y finalmente algunas situaciones que tienen que ver con el desabastecimiento particular de algunos métodos anticonceptivos. Creo que creemos que la información ilumina sobre algunos de los temas en los que la sociedad civil podría incidir. Quizás aquí tengo una visión un poco sesgada, particularmente porque obviamente hemos mirado con mucha atención los datos de Argentina, pero el tema de, por ejemplo, recursos humanos que pueden participar en la prescripción y dispensa de los métodos anticonceptivos es un área crítica en nuestra opinión, y particularmente para la Argentina creemos que la sociedad civil debería seguir incidiendo con algunas de las iniciativas que ya están en marcha. El tema de la prescripción obligatoria y el acceso condicionado a una receta médica para poder acceder, también podría ser algo en lo que se puede incidir y de esa manera caminar hacia una remoción de algunas barreras. Finalmente, como en otros relevamientos, este es un comentario quizás también sesgado por mi formación profesional, el relevamiento tiene algunas limitaciones, algunas las conversamos también en el webinario de ayer. Por ejemplo, saber que esto es efectivamente una foto, es un diagnóstico de un momento, y que cuando pensamos en toma de decisión y cuando pensamos en la interpretación de estos resultados, necesitamos mirar cierta evolución en el tiempo, y no solo en el tiempo, sino a la luz de procesos que pueden ser regionales o nacionales, y que eventualmente podrían ayudarnos a identificar puntos, hitos, que pueden haber hecho que la situación cambie, ¿no? También tener en cuenta que este relevamiento es sobre 2019, que en 2020 tuvimos y continuamos teniendo una situación de pandemia crítica, que no necesito extenderme en todos los impactos concretos e impactos potenciales que va a tener, y que es probable que si levantamos esta misma información para 2020 y para 2021, veamos o tengamos que estar alertas a algunos cambios que pueden haberse producido. Algunos van a ser cambios para bien. La irrupción de la telemedicina y de la provisión remota de anticonceptivos es probable que sea algo a mirar en esa evolución en el tiempo, y son cambios positivos. Y también algunos cambios que podrían mostrarnos situaciones que dan una imagen más desfavorable, ¿no?
la aparición de obstáculos burocráticos con la pandemia, o también la caída del sistema de algunas usuarias que por no contar con recursos que les permiten acceder a través de medios remotos, ven seriamente obstaculizado el acceso a los anticonceptivos. Bueno, quisiera cortar aquí, quizás hay otros comentarios que pueda tener la audiencia y sin duda las que los otros colegas puedan tener sobre este material, este relevamiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana, por tu intervención. Ahora le daremos la palabra a Eduardo. Eduardo Soto, de Miles Chile. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Milka. Al igual que Mariana, agradecer a Ricardo, a INSAT, a ti, Milka, por la oportunidad de realizar esta investigación. En nuestro país fue bastante dificultosa la recolección de la información, tanto cuantitativa como cualitativa, lo que nos dejó bastantes aprendizajes respecto a los flujos de información y cómo es el manejo de la política anticonceptiva en nuestro país. Lo primero es relevar que Chile tiene un sistema de salud que es mixto. Entonces, tiene un gran porcentaje de la población que está adscrita al Fondo Nacional de Salud, que es el sistema público, y un 20% de la población que es privado. Pero la legislación chilena permite que puedan transitar entre ambos sistemas. Entonces ocurre que, si bien es cierto, los anticonceptivos reversibles se entregan de forma gratuita en los centros de salud primaria, muchas mujeres que pertenecen al seguro público de salud optan por ir al sistema privado y lo adquieren por farmacias privadas. Y las esterilizaciones quirúrgicas, tanto femeninas como masculinas, tienen un costo, un copago incluso para algunas personas del sistema público de salud. Y eso nos lleva a un aprendizaje que somos el único país de América Latina donde no hay una completa gratuidad en los anticonceptivos. Por lo tanto, hay algo acá de advocacy que se puede hacer desde las ONG para lograr que se haga así. De hecho, se realizan muy pocas vasectomías en el sistema público versus en el sistema privado, donde se puede acceder pagando un monto, que se realizan muchos más. La otra conclusión, el otro aprendizaje es que esta fotografía, como señaló Ricardo y Mariana, es previa a la pandemia. Y durante la pandemia, al menos acá en Chile, uno de los servicios que fueron más sensibles a los cambios sociales, económicos y sanitarios fueron los servicios de anticoncepción, donde, según algunas encuestas, un 73% de las personas tuvieron alguna dificultad para acceder a algún método anticonceptivo. Sumado a eso, aparecen anticonceptivos orales defectuosos que se entregaban en el sistema público de salud, lo que durante la encuesta INSAT nosotros pudimos determinar que el Estado chileno no tiene las facultades para fiscalizar los medicamentos una vez que ya se están comercializando, y deja esa responsabilidad al fabricante. Es decir, cada laboratorio tiene la responsabilidad de asegurar que esos medicamentos estén bien. El Estado no puede hacer fiscalizaciones aleatorias. Y además, durante este año, ocurre el tema de la venta de los anticonceptivos con receta médica. Como bien señaló Ricardo en la presentación, Chile es uno de los países que en lo normativo exige receta médica, pero en la práctica la mujer podía ir al mesón y no se le exigía receta médica. Pero con el paso de las ventas de anticonceptivos a través de internet, online, se le exigió subir una receta médica. Y muchas mujeres no las tenían, lo que provocó una enorme molestia y una brecha también de acceso. Entonces, la encuesta, la recolección de información sirve mucho para visualizar aquellas brechas de atención que pueden estar cubiertas en términos programáticos, pero quizá en términos prácticos no están tan cubiertas. Una de las cosas que llama la atención es la esterilización quirúrgica, que lo vuelvo a repetir, Chile cuenta con legislación desde el año 2000, que es voluntaria, no depende de la paridad, etcétera, pero aún hay muchas barreras de los proveedores para esterilizar, por ejemplo, mujeres u hombres jóvenes que no han tenido hijos. Entonces, eso es un gran trabajo que tenemos la ONG para relevar esas necesidades y para poder plantearlas al Estado como parte de los derechos. Lo otro también es que percibimos que no hay una
medición global de los índices de desabastecimiento. Porque como Ricardo señaló en la presentación, la entrega es en un nivel intermedio, que puede ser provincial o regional o directo al nivel local, pero el Ministerio de Salud, como ente regulador, o la central de abastecimiento, no tiene una visión global de la entrega de anticonceptivos y de la cantidad de abastecimiento o desabastecimiento, sino que la tiene parcelada por establecimiento, puntos tan pequeños como el municipio. Entonces no podemos saber a nivel global cuál es el nivel de desabastecimiento, porque se rige por un monitoreo local que habla solamente cuánto programó y cuánto se entregó, pero no cuánto hay en la bodega, que es un indicador distinto y es más sensible. Y finalmente, sumarme a las palabras de Mariana en el sentido de que esto sirve para generar un apoyo desde la sociedad civil a través de planes y programas de promoción en el uso de anticonceptivos, porque hay políticas como esta acá en Chile que son bastante antiguas, datan de la década del 60 y por lo tanto se han ido actualizando, pero está la sensación como que funcionan muy bien, pero desde la población está la sensación de que no funcionan tan bien. Por lo tanto, hay que hacer un cruce ahí entre las necesidades de la población y entre la oferta que hace el sistema público de salud, que actualmente están programando solamente en base a la oferta y no a la demanda que hay de anticonceptivos. Entonces ahí hay una brecha de investigación que debe hacerse. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres del sistema público de salud se compran los anticonceptivos cuando pueden acceder gratuitamente a ello en el establecimiento de atención primaria? Y eso es lo que nos interesaría medir y poder evaluar para futuras investigaciones. Eso por mi parte, estimada Milka. Muchas gracias, Eduardo, por tus palabras, por ilustrarnos tanto sobre la situación en Chile. Y por favor, revisen las hojas informativas, vayan a la base de datos. Si encuentran datos que son incongruentes, háganoslo saber, porque es una manera de mejorar el producto que ya tenemos. Están entrando muchas preguntas, así que, Martín, espero que seas un poco más breve que tus antecesores para poder absolver todas las preguntas que tenemos. Adelante, Martín Gutiérrez, de IPPF. Gracias. IPPF Western Hemisphere, ¿no? Gracias, Milka, y voy a tratar de ser lo más breve posible porque todos estamos muy interesados en poder escuchar las inquietudes de las personas que hoy nos acompañan. Primero, obviamente, quería felicitar al trabajo de Ricardo, de INSAD y de todas las personas que han formado parte de los equipos locales para desarrollar esta herramienta. Esta herramienta útil, efectiva, que nos permite, como lo decían mis colegas, contar con esta radiografía de análisis que obviamente prepandemia nos permite darle una mirada integral a un momento, pero también somos conscientes que la pandemia ha agravado seriamente la realidad de principalmente mujeres y niñas en la región. Según datos del Fondo de Población y de FOROLAC, de investigaciones recientes, tenemos conocimiento de que más de 1,7 millones de embarazos no deseados han sido producto de la pandemia, de la falta de acceso a métodos anticonceptivos y falta de servicios de salud sexual reproductiva. 1,7 millones de embarazos no deseados. Entonces, sabemos que hay grandes barreras, hay grandes problemas, y quería resaltar sobre este punto 3 elementos importantes que me parecen relevantes. El primero es el tema de los impuestos o aranceles que tenemos en la región. Esto es un elemento significativamente complejo y genera una barrera significativa e inequitativa para las mujeres en la región porque no pueden acceder a métodos anticonceptivos de bajo costo. Tomando en cuenta además que la mayoría de los métodos anticonceptivos de la región termina siendo y sigue siendo gasto de bolsillo. Esta situación genera una barrera, genera una brecha mucho más grande y lastimosamente vemos que en la región hay países que están inclusive pensando en incrementar impuestos o colocar impuestos a productos que ya no tienen, que no lo tienen en este momento, por ejemplo, las toallas higiénicas femeninas. El segundo punto que quería resaltar es el porcentaje de personal de salud capacitado.
creo que todavía tenemos ahí una brecha de trabajo que tiene que coordinarse desde la sociedad civil, desde el movimiento feminista, pero también obviamente desde el actor central, el ente rector, que es el Estado en los diferentes gobiernos. Mientras no tengamos personal de salud capacitado para brindar no solamente métodos anticonceptivos, sino también información sobre los mismos, brindarles toda la información clara, oportuna y precisa para que la mujer pueda acceder a la decisión informada que ella se merece. Y aquí obviamente uno con el rol de la sociedad civil y de las ONGs en la región. La importancia del trabajo mancomunado, del trabajo coordinado, que ya se tiene en la mayoría de los países, pero que se tiene que ahondar más con los resultados que tenemos post pandemia. El trabajo de las ONGs en la región a nivel local permite una mayor y mejor disponibilidad, reducir significativamente el gasto de bolsillo, pero también trabajar en políticas y acciones concretas de incidencia y abogacía para reducir ese gasto de bolsillo y que el Estado sea el responsable y el garante de que haya un mejor y mayor acceso a métodos anticonceptivos. Porque no solamente es importante comprarlos y tenerlos en la bodega, sino que realmente llegue, que la mujer vaya al puesto de salud en la zona más remota de sus países y que pueda acceder al método que ella desee. Y finalmente, quería terminar este punto con la importancia de seguir abogando, de seguir trabajando para métodos anticonceptivos definitivos. Creo que acá el tema de la vasectomía sin bisturí es un tema central que tenemos que seguir trabajando, donde los hombres debemos participar de una manera mucho más proactiva, pero además también, y refuerzo el punto anterior, donde se genera una mayor necesidad de capacitación en el personal de salud para abordar todos estos temas. Muchísimas gracias. Gracias, Martín. Pasemos entonces a los comentarios y a las preguntas. Tenemos un primer comentario de saludo del doctor Luis Tábara, que nunca deja de participar en nuestros webinars. Gracias, Lucho Tábara, por tus lindos comentarios y está especialmente dirigidos a Mariana. Así que bienvenido, doctor Tábara. Tenemos acá varias preguntas de Liliana Schmitz, de Colombia. Liliana dice, gracias Ricardo. Algunas preguntas. ¿Qué se incluyó en mercadeo social? Número 2, ¿se tiene un resumen de los 12 países? Y número 3, ¿se ha indagado sobre las compras privadas, el gasto de bolsillo? 3 en 1, Ricardo. De mercadeo social, básicamente se indagó si había programas específicos de mercadeo social y cuáles eran los métodos que distribuían, vendían. El resumen, sí, pues como les digo, hay una hoja de datos, un fact sheet del cuestionario de cada país, que está disponible y les vamos a hacer llegar las ligas, tanto de los fact sheets como de los cuestionarios. Y la tercera era ¿de qué, perdón? Se indagó sobre el gasto de bolsillo, compras privadas. No indagamos sobre gasto de bolsillo y compras privadas. De hecho, creo que en el único país en donde sí hice cálculos de compras por fuente de abastecimiento fue en México, porque me preocupaba que no teníamos los datos del Seguro Social, y el Seguro Social es un participante importantísimo en la prestación de servicios de anticoncepción. Pero para los demás países no es algo que el cuestionario que nos pidiéramos, que aplicáramos, trate en absoluto. Liliana también comenta que llama la atención la inversión / gasto per cápita. Por ejemplo, dice Chile versus México, ¿no? El gasto per cápita, la inversión per cápita en métodos anticonceptivos. Es un comentario.
Pues Gustavo, no es tan dispar porque México ha de tener por ahí de 10 veces más la población que tiene Chile, y creo que no estoy viendo los datos, pero según me acuerdo era más o menos esa proporción eh, en la diferencia de los gastos, ¿no? okay. No me Gustavo, acuerdo, la verdad, tendría que estar viendo los datos. Gustavo Tapia nos dice, excelente trabajo, felicidades. Una consulta. La medroxiprogesterona subcutánea, el Sayana Press, ¿está incluida en la categoría de inyectable trimestral? Hubiera sido interesante ver desglosado ese dato si estuviera disponible, pues es un método nuevo que está incorporándose en la región poco a poco. Sí, estaba desglosado en algunas de las láminas y también en los fact sheets creo que también ponemos, diferenciamos entre intramuscular y subcutánea. Sí, y no todos los países la tienen disponible, ¿no? Ni todos los países la compran el Sí. Sayana Press. Pero los fact sheets están todos publicados y los pueden descargar desde la página web del Foro LAC en la página de la coalición. En el chat les he puesto la liga, el vínculo, el link para que puedan descargar las hojas. Además, que mañana o el lunes, cuando les comparta la grabación de este webinar, les voy a compartir también la presentación de Ricardo, que resume las 12 hojas informativas en una sola presentación de PowerPoint, ¿no? Miguel Díaz, de la institución Supera de Nuevo León. Felicidades a los panelistas. Muy interesante la investigación del maestro Vernon. Considero por el momento que vive nuestro país la alta relevancia de alinear esfuerzos de las políticas anticonceptivas a las y los adolescentes. ¿Qué proponen al respecto? ¿De qué país era, perdón? Nuevo León, dijo. Ah, de Nuevo León, Supera en de Nuevo México. León, supongo que es México. O sea, prosuperación ha de ser, prosuperación familiar en Nuevo León. Pues nada, creo que realmente tenemos bastantes buenos programas de adolescentes en México. Eh, no hay muchas barreras. Los adolescentes son un público difícil de alcanzar. Mi teoría es que realmente es un público que responde a las oportunidades, y que no hay tanta preparación en la anticoncepción. Ahora, creo que hay una afinación que se tendría que hacer en nuestros programas, y es que me parece que la mayor parte de los programas de adolescentes están pensados piensan implícitamente que los adolescentes a los que quieren llegar son los adolescentes solteros, cuando en realidad, cuando uno analiza las encuestas demográficas, uno se encuentra que cerca dependiendo del país, entre 60 y 90% de la actividad sexual adolescente ocurre dentro del matrimonio. O sea, son adolescentes, pero que están casados, y quizás creo que hay mucho que se puede hacer si conceptualizamos a ese segmento como nuestro segmento de atención y de promoción, más que tener en mente que también necesitan atención, pero que son los menos, a los adolescentes solteros. Carolina Arauz menciona, grandes retos es trabajar en nuestros países por los retos comunes y que son posibles de modificar. Y también dice, hay inequidades, persisten los embarazos en adolescentes en nuestros países.
Si bien la canasta de oferta de anticonceptivos es amplia en la mayoría de los países, no está llegando a ese grupo de etario. Luis Tábara menciona a los expositores. Además de estimular el uso de la vasectomía, creo que es muy necesario promover y estimular el uso de los LARC en América Latina. Luego hay felicitaciones, gracias. Mónica Lai del UNFPA, excelente el trabajo realizado y la presentación. Muchas gracias por compartirlo. ¿Llegaron a obtener información de volumen de compras, cantidades, así como precios e información sobre demanda insatisfecha? No, en la mayor parte de esas variables no las consideramos. Creo que parte de esa información se encuentra en la página de CEPREMI, pero no, esto sería más como de análisis de encuestas demográficas, ¿no? Ok, William Mitchell, ¿se podrá tener acceso al informe completo para ver otros detalles que se recolectó en la investigación? Sí, William, vamos a compartir con ustedes apenas el dashboard, la plataforma de PSM se actualice. Todavía no se ha actualizado con la información de los 7 países adicionales que hicimos bajo esta iniciativa, ¿no? Tienes en la región 5 países que ya están en el dashboard, en la plataforma, pero faltan incorporar todavía estos 7. Justamente antes del webinar he escrito a PSM, al proyecto PSM de Chemonics y USAID, para que me diga cuándo vamos a tener posible o tener acceso a la base completa. El señor Salinas me pregunta dónde encuentro el chat. El chat lo encuentra en el recuadro que debe de estar a la derecha de su pantalla, donde están el audio, todos los controles. Hay una de las líneas que dice chat. Si usted abre esa línea de chat, ahí puede ver la liga a los informes y a las hojas informativas. Rufino Luna de México nos dice, felicidades por la presentación de estos resultados tan interesantes. Creo que debemos asegurarnos, perdón, se movió esto. Creo que debemos asegurarnos de que sean conocidos por los ministerios de salud. Efectivamente, Rufino, el día de ayer tuvimos una presentación y tuvimos 77 participantes de ministerios de salud. Así que esperamos que por lo menos uno de los equipos del programa de salud reproductiva y de compras de anticonceptivos haya estado presente. Asimismo, el día de hoy he compartido con todos ellos la grabación del webinar de ayer, que fue exclusivo para gobiernos, ¿no? Uno de los retos que nos enfrentamos, dice Rufino, es no solo asegurar el abasto de anticonceptivos, sino asegurar el acceso a la gama más amplia y completa, que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a toda la metodología anticonceptiva existente. Efectivamente, es también una cuestión de derechos, ¿no? Tenemos que siempre incidir con nuestros gobiernos que es una cuestión de derechos el acceso. Carmina Paves nos dice, felicitaciones. ¿Cómo vislumbran que se afecte la demanda y en especial la demanda insatisfecha oculta en etapa de pandemia y pospandemia? No sé si alguno de ustedes panelistas tiene algo que añadir a esto. Milka, bueno, fue parte de lo que mencioné al final de mi comentario, que creo que por un lado la pandemia nos dio algunas buenas noticias porque tuvimos que desplegar otras estrategias y pensar en telemedicina, en provisión remota, en, digamos, ser relativamente creativos respecto de la provisión de servicios cuando las personas no podían trasladarse o no podían
ir en persona a retirar el método, o empezamos a brindarlo por más tiempo, ¿no? En vez de que tengan que venir todos los meses, o cada 3 meses se les daba por más tiempo. Al mismo tiempo, sabemos que la pandemia afecta a las mujeres o a las personas que tienen menos recursos, en términos de que para poder acceder a algunas de estas formas creativas que encontramos para proveer de todos modos el servicio, no necesariamente tienen conectividad, el recurso, un teléfono inteligente, la posibilidad de que les manden la receta por WhatsApp, etc. Entonces, digamos, no podemos pensar que porque hayamos instituido estos métodos, como digo, por decirlo así en forma general, creativos, y que hicieron que el sistema se volviera más flexible y que dé mejores respuestas, de todos modos están quedando por fuera probablemente usuarias y usuarios que suelen ser quienes más dificultades tienen, aún en tiempos habituales, para acceder al sistema, ¿no? Digo, por poner un ejemplo. Gracias, Mariana. Realmente nos hemos excedido ya 12 minutos en el tiempo. Quiero hacer mías estas palabras que nos ha puesto aquí Carolina Arauz, que el estudio es un insumo excelente sobre la situación de la seguridad anticonceptiva en 12 países de nuestra región, y permite identificar dónde los países pueden profundizar más, tanto en información como en actividades, ¿no? Tenemos acá un par, si tienen la paciencia, tenemos un par más de preguntas. Los estados, acá es una pregunta o un comentario de Teresa Casanova. Muy interesante el estudio. ¿Los estados regulan los costos de los anticonceptivos o es de total autonomía de los laboratorios la tarifa con la que salen al mercado? En ese caso, ¿qué sucede? Teresa Casanova de Procer. Teresa, lo que nosotros hemos identificado en nuestra región es que quienes regulan con mejor éxito los precios de los medicamentos en general son Brasil y Colombia, ¿no? La mayoría de países no tenemos regulación de precios, por lo tanto, los laboratorios salen con su precio al mercado, ¿no? Colombia y Brasil son quienes regulan. Actualmente estamos documentando, y creo que eso les va a interesar a muchos, la experiencia que la Central Nacional de Abastecimientos de Chile está teniendo con las compras en volumen para venta en farmacias de medicamentos, con el fin de tener un precio tope en farmacias para los medicamentos que son comprados por la Central Nacional de Abastecimientos de Chile. Estamos justamente documentando esta experiencia para compartirla en la región y ver si hay algunos otros países interesados en esta experiencia. Como sabemos, casi el 60% de gasto de anticonceptivos en la región es gasto de bolsillo, y esta es una situación que ocurre en la mayoría de nuestros países. Creo que ya sí nos pasamos 15 minutos. Les agradecemos muchísimo por su concurrencia el día de hoy. Y Martín, como presidente del Foro LAC, te dejo a ti las últimas palabras. Gracias, Milka. Muchísimas gracias a todos y a todas. Mariana, Eduardo, muchísimas gracias por su tiempo. Y obviamente a Ricardo, nuevamente nuestras más sinceras congratulaciones y las felicitaciones respectivas a todos los equipos locales por este enorme trabajo que es vital y súper importante para nuestra región. A nombre de la membresía de Foro LAC y obviamente de todas las personas que formamos parte del comité ejecutivo, tengan ustedes muy buenas tardes y los esperamos prontamente en un nuevo webinar.